habíamos logrado, Fer. Estamos en contacto. Bueno, te estoy empezando a presentar así súper informal, pero diciendo que sos un psiquiatra raro que estaba en un curso mío de nutrición y que para mí era una cosa muy linda y al mismo tiempo muy extraña que un psiquiatra se acercara a saber qué comemos y a ver si podíamos mejorar la salud psicológica y cerebral. Así que eso estaba contando de ti. Y por lo tanto luego Ah, los temas que vamos a desplegar son todos de psiquiatría, pero todos fuera de la convencional. Te cuento que hay mucha gente muy interesada, ¿eh? Así que Fer, Lima, etnopsiquiatría, todo lo que es legal en Lima, todo lo que tú quisiste investigar. ¿Qué te parece si arrancamos con qué es etnopsiquiatría? bueno, buenísimo. Primero quería, justo mientras pensaba en la charla, había algo que quería mencionar antes de ir a esa pregunta. Yo había pensado que dentro del espectro de los tratamientos en psiquiatría, lo podíamos dividir en un punto al menos sutil de todos, que sería la terapia electroconvulsiva. Y en el otro punto del espectro, el más sutil de todos, que sería la meditación. Y toda esa gama de Bien. espectros. ¿Sí? Y creo, quizás por ahí anda, que el 80% está basado en la psicofarmacología convencional. Y nos queda todo el resto del Perdón, espectro. ¿a qué te referís con eso? ¿El 80% está basado? ¿A qué te referís? Está basado en los tratamientos con psicofármacos clásicos convencionales, dejando todo el resto del espectro casi vacío. Totalmente, incluyendo la nutrición. Exactamente. Claro, ahí yo pondría eh, nutrición, ejercicio, meditación, ayunos, psicoterapia, bueno, y otras técnicas. Pero bueno, casi exclusivamente el tratamiento actual de la psiquiatría se basa en la psicofarmacología clásica. Total. Bueno, eso es lo que pensé un poco para poner en contexto lo de El abanico que etnopsiquiatría. tenemos. Exacto. Y yo quiero hacer una salvedad más dentro de lo que es, no puedo hacer toda tu presentación porque estaríamos abarcando nuestra hora de Instagram, porque tenés un super currículum. Pero ¿qué pasa? Cuando yo te conocí, estaba sentadito ahí en Lima y fuiste a hacer un cursito conmigo de nutrición, en un momento dijiste que el principal problema por los cuales los pacientes acudían era por soledad. Y de esa no me olvido. Ah, mira. Sí, yo creo que es como la, la sensación de soledad sea real o subjetiva por el paciente, ¿no? Porque puede estar Total. rodeado y no se siente comprendido, comunicado, contextualizado. Yo creo que es como la causa básica de la depresión, ¿no? Si le ponemos una emoción, si le ponemos un correlato más neurofisiológico, diría que es la inflamación. Bárbaro. Estamos de ¿Sí? acuerdo. Buenísimo. Estamos de acuerdo. Y, y bueno, como hay, y la otra cosa estaría bueno comentar es un poco la discusión que tuvimos, porque no nos gustaba ni psiquiatría complementaria ni psiquiatría alternativa para la No, para charla. nada. No. Entonces, bueno, convenimos en psiquiatría integrativa y ahí es donde se Sí. me ocurrió como la idea del espectro, ¿no? Bueno, entonces uno del espectro sería la etnopsiquiatría y ahí podíamos empezar a definirla. En realidad es un neologismo que pusieron unos científicos por 1980 para tratar de desligar el término del tema de la psicodelia asociado a la Ujú. cultura y del tema del alucinógeno asociado a como un término impreciso, peyorativo, que no termina de dar cuenta de la calidad de la experiencia. ¿Sí? Entonces, estos científicos unieron la palabra
enteo, que quiere decir originado en Dios, inspirado de Dios, y genos, que da origen. Y ahí se formó la palabra enteógeno, ¿sí? Entonces, esa es la etimología, en realidad es un neologismo del alfabeto griego. Bueno, entonces, esa sería como la etimología. La definición es una sustancia natural o una preparación de sustancias naturales que tiene un efecto psicotrópico que logra modificar el estado de la conciencia ordinaria. Esa sería como la definición. Ahora, de ahí tenemos, para nombrar quizás las más conocidas, ayahuasca, peyote, huachuma, cannabis sativa, psilocibina y la africana que se llama ibogaína. Ni idea de esa que dijiste a lo último, para nada. Claro, es africana, sí. Primera cosa que te quiero preguntar antes de que te metas adentro de cada una de ellas. ¿Es legal esto usarlo en Lima, Perú y en tu país? Sí. Vamos a decir, la ayahuasca es, digamos, patrimonio cultural. Sí. La cultura andina ahí es increíble, es increíble. Ojalá que esto se difunda y en algún momento nosotros nos copiemos de ello. Y el cannabis, que es la otra que yo puedo usar acá, en forma de, después hablaremos en forma más de gotas sublinguales, sí tiene como la aprobación hace año y medio, ¿sí? De como su uso terapéutico. De hecho, los pacientes tienen la posibilidad de entrar en un registro en el Ministerio de Salud para reconocerse usuarios. Y bueno, y algunas normativas para la industria, ¿no? De distribuir, comercializar, plantar. Más ¿Se puede tener algo en el cultivo para uso propio? ¿Se puede? Sí, hay un límite establecido para para lo personal y un límite establecido para, digamos, los que ya quieren hacerlo en forma más industrial. Claro, porque alguien va a tener que proveer a todo el uso medicinal que le tienen que dar y que le queremos dar. De hecho, está como bastante cerca, o se demoró un poco con todo este tema, pero ya hay algunos laboratorios que tienen la licencia para que lo adquieras en la cadena de farmacias, ¿no? O sea que ya se está muy cerca de prescribir la receta y que bueno, y pueda ya la persona ir a comprarlo así como compra cualquier medicamento, ¿no? Porque ese es uno de los puntos quizás más complejos, es que nosotros siempre como médicos estamos acostumbrados a prescribir en miligramos. Entonces lo artesanal, ¿no? Que me digan, y bueno, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, nosotros lo que queremos es como que haya de calidad farmacéutica, que haya pasado por la cromatografía y que yo sepa que cada gota o cada mililitro contiene N miligramos, y en función de eso titular. Exacto. Y así entonces, vos estás re tranquilo de qué es lo que estás buscando. ¿Puedo hacerte preguntas acerca de la marihuana para empezar? Sí. Bueno, con la marihuana, obviamente, el aceite que me imagino, como bien decís, tenemos que saber cuánto tiene de tetrahidrocannabinol. Según tengo entendido, el tetrahidrocannabinol sería la molécula que más actuaría en psiquiatría, ¿verdad? Mirá, tenemos los dos más conocidos, los dos más famosos, sería el THC, digamos, como agente terapéutico con efecto psicotrópico, y el CBD, el agente terapéutico sin efecto psicotrópico, que a su vez neutraliza la acción del THC, ¿sí? La neutraliza. Por eso yo lo utilizo muchas veces como antipsicótico.
vos entonces utilizás el CBD y lo puedes, perdón, el CBD Sí, se entiende que es el cannabidiol. ¿Lo sí. pueden usar dividido del tetrahidrocannabinol, del THC? Bueno, ahí vamos, sí. Eh, en general, yo lo que considero más apropiado es que sea la planta entera. Y de la planta Claro, entera, que porque vos claro. sabés que como la sinfonía no es igual que la nota, ¿no? No, Entonces, sí, de la planta entera a veces lo más habitual es que tengamos a veces 0,4, 0,5 de THC, que no incide en el efecto, pero sí incide en el conjunto de la molécula. ¿Sí? Vamos a dividirla como en tres plantas. La que tenés alta concentración de CBD y poco THC, la que tenés un ratio de 1 a 1, ¿sí? Y la que sí, tenés más alta concentración de THC sobre el CBD. Yo uso más frecuente la que tiene CBD en trastornos en el sueño, ansiedad, efectos coadyuvantes en la depresión, como antipsicótico, ¿sí? Básicamente lo uso casi quitándole el lugar a la benzodiazepina. me Este, encantó. Y realmente a nivel de lo que es ansiedad y barra depresión, ¿cómo ves vos las mejoras? ¿Cómo evoluciona un paciente con este tratamiento? Que yo me encantaría después de la ortomolecular, que tú sabes lo que hacemos, añadirlo cuando no se llega a los y lo que, resultados esperados, ¿no? claro, sí, ahí justo lo metiste vos. Es que yo uso bastante la psiquiatría ortomolecular, no uso solo la molécula. Entonces quizás una receta, Gracias, me alivia y me gusta mucho. Así es. entonces quizás una receta se va con el aceite medicinal, pero quizás se va con una 3 gramos de omega 3, vitamina del complejo B, melatonina, hipericum perforatum. Es una receta más personalizada. Este, Absolutamente, claro. por eso lo pongo como coadyuvante. El tratamiento con aceite de CBD. Y por otro lado, el THC, si hay depresión asociado a dolor o dolor crónico asociado a depresión, Ahí. ahí más o menos elijo el ratio de 1 a 1. ¿Y cómo Este, es en la práctica? Vos me dijiste muy bien, me encanta por lo de etnopsiquiatría, tiene que ser la planta entera. ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo se elige eso? bueno, hasta que no tengamos por ahora yo fui conociendo a los proveedores, ¿no? Y en el camino llevándome decepciones, engaños, y hasta que después de todo esto, más o menos, tengo 2 o 3 productos que tienen como una calidad farmacéutica en los que yo puedo Confiar. confiar hasta que aparezcan ya en la farmacia, ¿no? A que yo puedo recomendar. El punto es que no siempre falta que a mí me la venden por 2,50 y que es lo mismo y que me dijeron y qué sé yo, y ahí yo no tomo responsabilidad en ese punto, o sea, yo No, por necesito supuesto. saber exactamente cuál es la fórmula que tiene el producto y cuál es la relación entre los componentes. A ver, en términos generales lo que podría decir es que mi intención es tratar de usar la mínima cantidad de psicofármacos químicos convencionales en la receta para aliviar el sufrimiento de la persona. A veces se logra sin nada, a veces se logra con muy poco y a veces se logra con una dosis estándar. Y también depende, como ya sabes, de los deberes que hagan los pacientes, ¿no? De la responsabilidad que toman Por supuesto, por si, supuesto. ¿no? Y si No, modifica. no se trata de que cambies un psicofármaco por la marihuana, sino que se asesora en la parte, me imagino que haces también psicoterapia, del Sí, empoderamiento. Tú sí. llegaste a este camino, tú lo puedes revertir. Sí, exactamente. Pero bueno, ahí la verdad que Es así.
muchos vienen, deme la pastillita, no quiero saber, no quiero indagar, no quiero cambiar, y bueno, también se respeta eso, ¿no? O sea, no es que por manejar estas cosas dejamos de desconocer las otras. Y está el que quiere ¿Y el... efectos adversos has visto respecto del uso de la marihuana? Yo obviamente no tengo experiencia, así que no te puedo decir, pero sé que hay gente que me ha dicho que ha salido de la depresión usando Sí, cannabis. Y obviamente si esa depresión, como bien dijiste, estaba asociada a enfermedades crónicas dolorosas y todo esto fue un combo que los ayudó mucho. lo que pasa es que el efecto también depende, es dosis dependiente, y también depende de la titulación, y la idea es ir titulando como de a poco, ¿no? Entonces, quizás el más frecuente puede ser la sedación en el CBD, y eso quiere decir que hay que ir un poco más lento o bajar un poquito la dosis. Pero el rango terapéutico es como bastante amplio, quizás podemos ir yo después, si querés, te comento, tuve un caso de esquizofrenia paranoide resistente al tratamiento, hasta, y que había pasado casi por todo, había agotado todos los psicofármacos de Perú, que hay menos que en Argentina, dicho sea de paso. Ujú. Le hice la prueba genética, que supuestamente predice los polimorfismos, si es metabolizado rápido, y te da una idea de cuáles fármacos sí y cuáles fármacos no. De hecho, salió uno de los fármacos que estaba en Argentina y no estaba en Perú. Bueno, como yo se lo pude traer, iniciamos el tratamiento con eso, tampoco fue predictor de buen pronóstico con ese tratamiento. Y una vez estaba como teniendo como una, como una crisis de agitación en el consultorio por pelearse con la mamá, es un paciente psicótico, qué sé yo. Entonces en ese momento se me ocurre, como yo tenía el otro paciente, digo, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar yo tengo sala de aplicación de vitaminas, si hay una enfermera, hago también todo lo que es sueroterapia, ¿no? Entonces, Bien, sí, después si sí, me imagino, podemos, pues, por medicina ortomolecular la tenés completa. sí, Y esto es además, esto es lo que me gusta, ¿no? Que por eso estamos haciendo la integración y con algo que acá no sabemos, que es el uso del cannabis. Sí sé en neurología para la epilepsia refractaria, ¿viste? Pero no en psiquiatría. claro, los supuestos, a ver, lo medianamente aprobado en función de los estudios sería la epilepsia refractaria, que ese es el extracto volcado más al CBD. Después tenés lo Sí, que es la esclerosis múltiple, ese tiene un ratio de 1 a 1, o sea, ya viene fabricado así. Después tenés los sintéticos, que es para quimioterapia y vómito, que esos están de ese tiempo. Y el otro es el dolor crónico asociado a patología con cáncer. Son como los usos o mejor de calidad de vida del paciente que tiene ese padecimiento. Es como los que más trabajos reúnen. Yo lo uso más como lo que te digo, ¿no? Como casi a veces viene un paciente con dolor crónico asociado a depresión, que es altamente frecuente. total. Y sí, ahí le elijo un poquito más que tenga, ya te digo, un poco más THC. de THC. Y bueno, y con respecto a lo que me decías de los efectos adversos, quizás tenga más efectos adversos el THC, que sí que puede, que como tiene el efecto psicotrópico, en algunos pacientes puede desencadenar ansiedad, paranoia, inquietud, descenso de la Claro, presión porque aquí arterial. una de las personas que nos está escuchando nos dice, he visto que marihuana puede desencadenar locura. Y yo digo, bueno, ante el uso medicinal muy ya experimentado, lo que se trata es justamente de tratar eso, no de provocarlo, ¿no? Claro, sí es verdad, digamos, pero no es que la provoca, digamos, ya estaba ahí la locura, ¿no? No es Claro. que tiene la facultad de provocarla. Estaba ahí latente, digamos, si esto la puede. Pero también vuelvo a decir, es como el THC, pacientes con sintomatología psicótica, no se debería prescribir.
así como, volviendo al tema de la ayahuasca, uno de los criterios de exclusión sería la fragilidad psíquica o paciente con antecedentes de psicosis, o que vos te des cuenta que no tiene síntomas psicóticos, pero que es un psicótico. Esa es una de las pocas... Sí, ahí te voy a escuchar con mucha atención el tema ayahuasca, porque a mí eso, y sinceramente sé que es cultural en Perú, y esto no sé cuántos miles de años debe tener en los chamanes, y vos mismo estuviste en la selva con los chamanes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hasta dónde nos puede hacer daño y hasta dónde ustedes lo usan. Podemos ir Bueno, saltando hacia la sí, ayahuasca, si te parece, dale, porque dale. tenemos tantos temas que quiero. Sí, buenísimo. Bueno, a ver, yo justo después te iba a mandar el mail que estaba revisando un poco la biografía y hay uno que hizo un review con todos con todos los últimos trabajos hasta el año pasado. Bueno, básicamente el esquema general es la reducción de las escalas de depresión y ansiedad, ¿sí? Eso casi están de acuerdo la mayoría de los autores. Y la otra es disminución en el craving o aumento del periodo de abstinencia en los pacientes que están relacionados con algún tipo de adicción, ¿no? Ese es como en términos generales. De hecho, ¿Ayuda a dejar las drogas malas, duras? ¿Ayuda? dura, exactamente, sí. Sí, Ah, y en eso mira yo vos. es casi donde más experiencia tengo, porque yo fui el psiquiatra de una institución que se dedicaba exclusivamente casi a tratamientos con adicciones de pacientes que habían fracasado con todos los tratamientos anteriores, ¿sí? En varias internaciones, comunidades. Entonces, claro, como no podían comentarle al psiquiatra qué era lo que habían que hacer y se necesita una dieta farmacológica, no solo una dieta de comida, sino una dieta farmacológica, especialmente con los antidepresivos por la posibilidad de interacciones medicamentosas, casi yo iba recibiendo a todos esos pacientes que yo me encargaba de hacerle como el control farmacológico antes, durante y después de la toma de ayahuasca. Así que yo creo que en un tratamiento de adicciones le saca varios cuerpos de ventaja a los tratamientos convencionales. Qué bueno. Bueno, me lo puedes seguramente decir, pero hay un libro famoso que se llama The Spirit Molecular, ¿no? Sí, Y sí, nosotros nos sí, estaríamos refiriendo o a esa molécula que es la dimetiltriptamina, que me gustaría que aunque dé 2 minutos sí. nos hables un poquito de ella, o a la planta. Por eso quiero hacer la diferenciación por este famoso término, etnopsiquiatría. ¿Es la molécula sola o la No, lo que planta? pasa es que ahí vamos un poquito. De hecho, el DMT no viene de la planta que se llama ayahuasca, ¿sí? Tenés la liana, que el término científico sería Banisteriopsis caapi, ¿sí? Que es la liana, Sí, literalmente, que ahí viene el nombre, la liana, la de Tarzán. sí, Ahí, la mira. soga del alma, la soga del muerto, la soga del espíritu, la soga. Ese tiene alcaloides, que tiene tres más famosos, que es uno se llama armina, armalina y tetrahidroarmalina. Esos son inhibidores de la monoaminoxidasa, son beta-carbolías como Total, si fuera un antidepresivo en su pleno derecho, ¿sí? tal cual. Ese, y el DMT, que viene de otra planta que se llama chacruna, que es una hoja, ¿sí? Son las hojas. Ajá. Entonces se mezclan la cocción, la hoja, con la planta. La planta de chacruna, el nombre científico es Cichatrie viridae. Se mezclan y ahí se hacen las cocciones, ¿no? Entonces, la parte, curiosamente, la parte, si se quiere, más enteógena, no está relacionado con la ayahuasca, sino más bien con el DMT que lo aporta la hoja. Ah, y eso es lo que estaba, hay una foto de Fernando, les cuento, en donde está con un chamán en la selva, por cierto, había seguramente mucho calor porque se te ve Sí, todo sí, medio sudado, ¿no? Y están con una olla revolviendo. sí, Y ahí estarían cocinando esto. estamos cocinando eso, sí.
estamos cocinando esto que tiene como varias decocciones y un mínimo de 72 horas de fuego ininterrumpido para lograrla. Wow. ¿Sí? O sea, obviamente de 72 depende el cocinero, más o menos, y depende de la concentración o la... y ahí están, digamos, las hojas, las lianas cortadas y trozadas en esa olla, y a su vez con las hojas y a su vez el agua, ¿no? Y se van haciendo diferentes decocciones, hasta que queda como bueno, lo que se llama el té o la purga. Pero bueno, Y ahí ellos con volvemos a eso la... hace miles de años que la conocían y la usaban para sus ritos o para, no sé, la transformación de la conciencia. Sí, exactamente, sí, exactamente. Qué Y como te bárbaro, había ¿no? mencionado un poquito, Ahondar. quizás la tradición es un poquito más... eh, eh, la tradición es un poquito más fuerte con la parte andina, que es donde estaba la otra planta, que es el San Pedro, bautizado por los españoles, porque, digamos, sí fueron como, bueno, no llegaron hasta las entrañas de la selva para poder destruir toda esa cosmovisión. O sea, alguien aquí está pidiendo esos trabajos que tú dijiste que me podrías mandar algo por email, te cuento. Sí, hay como las diferentes, sí, la recopilación de los diferentes trabajos científicos y de los diferentes investigadores. Bueno, el último review que encontré, un poquito lo estaba mirando antes de la charla. Bueno, lo que sí, es una medicina, digamos, esto es lo que habría que, vuelvo a decir, la etnopsiquiatría es una parte de este espectro que estaría bueno también ampliar y que no se centre solo en digamos, en los fármacos convencionales. Claro. Bueno, por supuesto que tú sabes más que yo de lo que es la psicofarmacolización en el mundo, con lo cual, si tienes alguna experiencia, yo tengo poquita y no con este uso, de que la gente puede dejar esas drogas, puede alejarse de esas Sí, drogas. y ahí Legales, de las legales estoy hablando. sí, 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 sí. Pero vuelvo, siempre pongo algunos ejemplos que quizás son grotescos, ¿no? Pero si no hay un cambio, ¿no? En la conducta, un aprendizaje, un cambio en el ambiente, ¿no? Yo a veces a los pacientes utilizo el ejemplo de que eh, te llama el paciente y tiene una neumonía y está está un poco con poca ropa en el Polo Norte, ¿no? Le vas a dar los antibióticos, le vas a dar todo el tratamiento, pero le tenés que decir cambie de ambiente. Llamo Claro. ambiente a las relaciones, esto es una metáfora, pero para el paciente le sirve lo del Polo Norte como para decir frío, calor, un ambiente más sano, ambiente más hostil. Total. Pareja maltratadora, bueno, lo que es jefe, hostigador, ¿no? Ahí tenés todos los ejemplos que quieras. Entonces, pueden venir y vos le das como el tratamiento antidepresivo, se le van a corregir los síntomas, pero si él no tiene como un aprendizaje o logra un cambio de su conducta y su hábitat, probablemente después haya que agregarle más medicación, ¿no? Porque tiene que seguir soportando lo mismo. O la metáfora del auto que se descompuso, ¿no? Entonces, porque a veces no quieren hacer ni psicoterapia los pacientes. Entonces le digo, bueno, yo no soy psiquiatra, soy el mecánico. Se le rompió el auto, se lo arreglo, se lo lleva. ¿Por qué lo rompió? Me lo va a traer, es cuestión de tiempo de que me lo traiga de vuelta, ¿no? Y yo le voy a decir, y ya no va a quedar tan bien como antes, ese fármaco que usé ahora lo tengo que combinar con otro. Bueno, después lo verás, ¿no? También dieta, ejercicio y todo lo demás. A veces no es tan fácil, ¿no? Muchos quieren, solo Pero quiero el ninguna químico. duda que se trata del reaprender a hacer que el poder es nuestro, no está afuera.
El poder es sí, nuestro. Tengas sí. lo que tengas, y nosotros, los que nos dedicamos a la salud, lo tenemos que recordar porque hasta ahora lo agarramos para nosotros el poder. El doctor con el dedito Sí, así diciéndole usted claro, haga lo que claro. yo le digo. No, No, y es eso mejor. es lo que... Sí, le damos una serie y usted hágase responsable de lo que tiene que hacer. Exacto, exacto. Una guía y un conocimiento, o sea, damos conocimiento y después el poder es del paciente, es de cada uno. Y saltando justamente a esta área, que obviamente está la terapia, está la alimentación, está la toma de decisiones, para lo cual me parece, y decime si me equivoco, la meditación debe ser una herramienta fundamental en este lugar. Yo lo que a veces hay algo ahora que hay un montón de aplicaciones, ¿no? Es como que también que le introduzcas que es una forma de, es como yo le trato de decir, es una forma de medicina que no la puedo prescribir en comprimidos igual que el ejercicio, Tal cual. pero la tiene que hacer, ¿no? Pero la pueden hacer contigo en el consultorio y tener ese Sí, pequeño entrenamiento. sí, sí. Con los pacientes que están como muy ansiosos y le tratás de explicar, bueno, que se pongan la mano en el pecho la panza y que inspiren y que ellos no son conscientes que hace varios años que solo están respirando con los músculos secundarios y que no están, y todas las y enseñarle que ellos lo dan como algo normal, ¿no? Que la otra respiración solo está determinada para los yogis en Nepal, ¿no? Y que esta Sí, tal cual. es del humano moderno. Sí, habría que, bueno, por eso se me ocurrió decirte lo del espectro, ¿no? Como de todo esto que, bueno, ya voy a hacer el curso contigo de las dietas, donde yo solo ahora doy indicaciones generales o derivo son todas las cosas que tienen que estar como trabajando en conjunto para que haya una mejora. Ninguna duda, porque el cerebro va a ser una maquinaria que la tenés que mejorar, sobre todo desde la nutrición. Por eso he tenido algunas alegrías, no muchas, pero que sí, en 2 años haber dejado 4, 5, 6 fármacos para gente joven, viste, que estaban incluso internados. Ah, Eso es una gran alegría, pero yo sí. porque sé que la psiquiatría convencional no le da ni una sola cosa de la nutrición que necesita el cerebro, ni una. Ni una. Y ahora voy a lo traje acá para hacerme acordarle de la charla porque justo vino una visitadora médica hoy a traerme una mascarilla y a decirme, doctor, ha salido el fármaco como la revolución. Que probablemente acá era como su mayor logro. Y yo te digo, bueno, en demencia o nutrición conocerás clorhidrato de memantina y donepecilo clorhidrato combinados. Como diciendo, acá Sí, tenemos, lo conozco, pero tampoco es che, nada nuevo. no, ni nada nuevo, No es nada nuevo eso. ni tampoco sirve. Y yo pensé, Tampoco. no, Las dos cosas. las dos cosas. Y dije, no, mirando un poco, no sé, cuando vine esto dije, ¿cuántas cosas? Upersina, pregnenolona, DEA, omega, melatonina, Bacopa Monier, digamos, millones de cosas que pueden funcionar. Propias del cerebro, Sí, propias del cerebro. Por favor, las mitocondrias cerebrales que están sufriendo Q10, ahí. claro. Sí. Bueno, entonces me dio risa diciendo como lo más moderno todavía sigue siendo esto que es viejo y que no solo es viejo, que no funciona. Y todo lo que Claro. vos estás diciendo ahí de nutrición no se tiene en cuenta. Acá dicen si le podemos dar tips de nutrición para el cerebro. Hay un webinar que ya va a salir free, pero estuvo para entrar por email sobre las grasas y el cerebro. O sea que Sí, sí hay por lo menos de media hora que está para que lo vean en YouTube. Eso sí, digo porque ahora el tema, como que me gustaría hablar un chiquitín de Joe Dispenza y un chiquitín, si que sabes ahí, del método Wim Hof, porque justo hablaste de la respiración y de la meditación. sí. Y la verdad que esto de Wim Hof, que después si querés te lo digo en 2 palabras, realmente me asombró. Así que
¿Qué onda con Joe Dispenza? Bueno, con Joe Dispenza. Lo que es importante es como otra de las cosas que no hay que dejar de lado es como el poder del subconsciente, ¿no? Ay, qué bueno eso. Y esto lo vemos como mucho en sesión. La verdad que nosotros cuando hablamos con el paciente le hablamos a ese 5% que es esclavo del 95%, que va a hacer lo que quiera en el momento que quiera, a pesar de la fuerza de Ninguna voluntad duda. que haga, Sí. ¿no? Y es como que esos programas que ya se operan, se disparan, y esa parte de reprogramación quizás no alcanza ni la terapia, ¿no? Entonces ahí yo Seguro, creo seguro. donde es importante la meditación, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a Joe Dispenza. El tema de la ralentización de las ondas cerebrales a través de la meditación, o sea, pasamos de beta alta, beta baja, alfa, y después pasamos a Beta, teta, ¿sí? sí. Y bueno, con los ejercicios, y ahí es donde se puede implantar la nueva creencia o el nuevo, ¿no? En esa, es como si en esa ralentización de la onda cerebral se puede poner la nueva información. Lo que me estás diciendo es volver a ser como bebés. Bueno, claro, siendo adulto. Claro, pero las Siendo ondas adulto. cerebrales así Claro, la sí. tienen los bebés y Igual que los la programan respiración. ahí. Igual que la respiración. Claro, claro. Bueno, sí, sí. Entonces, había una frase como bastante linda que era hasta que no puedas ser consciente de este mecanismo inconsciente, ¿no? Exacto. Este, no vas a poder optar por el libre albedrío. Se me ocurre preguntarte si aquellos que todavía tienen que entrenarse o no quieren llegar a esa instancia por sí mismos porque hay que ejercitarse, utilizando un poquito estas plantas, ¿se ayuda a llegar a ese nivel? Bueno, ahí vamos. Sería como por lo menos lo que más conozco que es la ayahuasca y quizás la huachuma, digamos, es que se llega a ese punto, ¿sí? Sin tener que tener, digamos, tanto entrenamiento, ¿sí? Claro, Tanto claro. entrenamiento, porque al final también quizás sería como un método más rápido de acceder a esa parte de a esa parte de la reprogramación. ¿Sí? El otro sí lleva un Pero entrenamiento. me gusta mejor intentarlo por nosotros mismos y luego en algunos pacientes en donde la cuestión se pone más difícil justamente porque tú sabrás el diagnóstico, Sí. no sé, algo mucho más jorobadito que alguna neurosis, y ahí, bueno, ser ayudados, o una depresión mayor, ese tipo de cosas, ¿no? Pero para el común denominador de nosotros, está bueno conocer que podemos llegar a esos niveles, y ahí Sí, nos reprogramamos. Claro. sí, sí. Y un poco asociando era casi un tercio de los pacientes depresivos no responden a la psicofarmacología clásica, ¿no? O sea, a los fármacos que conocemos habitualmente. Y quizás estos sí se puedan, digamos, en estos casos de depresiones resistentes o refractarias, también podrían ser, digamos, candidatos a estos tipos de medicina. Pero bueno, vuelvo a decirte, como hablamos al principio, la meditación sería como el espectro sutil de la medicina psiquiátrica. Y en el otro lado Total. puse el electro, ¿no? Como El para ponerlo bien, electroshock. claro, como diciendo, eh, y ahí en el medio todo. Total, total. Está bueno, pero está buenísimo. Nos quedamos con Joe Dispenza. Sí,
Porque bueno, a razón un poco de todo esto, y me parecía importante, hay como una máquina que se llama BioWell, que él utiliza en sus seminarios para ver un poco el antes y el después, ¿sí?, de las técnicas de respiración y meditación guiadas, que sería como una foto Kirlian moderna que tiene la posibilidad de medir el espectro visible de la célula del cuerpo humano, ¿no?, del campo energético. Excelente. O sea que Joe Dispenza, y creo que vos también nos podés contar un poco, utilizan la medicina cuántica. Es la medicina cuántica, sí, sí, Bien. La medicina cuántica. Y si yo te podría, quizás la sinapsis que hace la ayahuasca podría llamarse sinapsis cuántica, porque no solo tiene como Bien. no es solamente, ¿no? Hay como un salto en lo vibratorio, no solamente una corrección del síntoma. Qué bueno eso, porque me hiciste dar cuenta, como vos me decís, del abanico. El omega 3 me estaría haciendo una construcción de la sinapsis a nivel bien estructural, bien vías del ferrocarril. Sí. Los neurotransmisores están colaborando a nivel molecular para que eso funcione. Pero ahí en el medio está como en el vacío que existe en la sinapsis, porque bueno, para quien no sepa, sinapsis es la unión, la conexión entre dos neuronas que tienen que pasarse los mensajes, y hay trillones de ellos, en ese vacío que existe, de alguna manera existe, Sí. ahí tiene que haber ondas electromagnéticas o como la quieramos llamar. ¿Por qué digo que puede ser de otra forma? Porque puede ser fotónico. Sí. Y de ahí la cámara Kirley, ¿no? Y de eso Exactamente. no estamos hablando de ninguna lechuza de bruja de no sé dónde. Yo estoy hablando de que eso yo lo vi en el CONICET en el año 2005. Así que yo vi eso. Fotones saliendo de un órgano como producto final de oxidación. Así que eso es así. Y ahí esa energía fotónica electromagnética, ahí se meten ustedes o las máquinas. Bueno, que tienen la capacidad de medir eso que estudiaste vos o que viste hace tiempo, ¿sí? Entonces, 15 años. Bueno, no tanto. Bueno. Sí, bueno, es ese concepto, ¿no? Porque ahí, bueno, nos podríamos meter que si el observador puede terminar de modificar la creencia, ¿no? Tiene la posibilidad de creer la creencia A o la B, y que en eso va a radicar su cambio y su lugar y su contexto. Digamos, ahí podríamos estar hablando que en ese campo tiene la posibilidad de pensar de una manera y de la otra, y acomodar, si se quiere, el fotón acá y... ¿no? Eso creo yo. Pensamiento obsesivo. Perdón, que como el libro te hago una pregunta. Sí. Te hago la pregunta. Cuando uno tiene un pensamiento obsesivo que dice, yo no quiero pensar en esto, pero vuelve y está todo el día ahí anclado, ¿es verdad que también existe un circuito ahí neuronal que hay que deshacer? Sí, exactamente. Pero bueno, el cerebro humano tiene una tendencia increíble para hacer un loop de lo negativo y no un loop de lo positivo, ¿no? Exactamente. No Ahora, sos un genio, vas, te llevas el mundo o lo que fuese. Pero ese look no es programado desde chiquititos y entonces pasamos ya a la parte cultural y social del tema. Es programado o es una defensa ante una situación. De todas maneras sería como es una programación que hace en defensa de una situación determinada. Por eso, pero tras que vos te programaron allí, yo no puedo, listo, no puedo. Sí. Cumplí 30 años o 40 con eso y me deprimí, obvio. Voy al psiquiatra y el psiquiatra tiene que tratar de deshacer ese no puedo que llega hasta los 3 años. Sí, bueno,
debería poder hacer eso. Lo que estamos hablando no son las técnicas habituales, ¿no? No, pero por supuesto que no. Pero vuelvo a decir, ese programa, ¿no? Que se va a activar por sí solo por todos esos años de antigüedad y digamos que hay una adicción a usar ese programa, como si fuera, ¿no? El cerebro exactamente, tal cual. Ya se crea su propia adicción para responder de esa manera. A veces, y uno de los motivos de no salir de la enfermedad es que el programa vuelve a tirarte porque quiere eso que conoce, eso que está cómodo y eso que gasta poca energía. Exactamente, porque ese es el área, por más depresión que tenga, es el área de comodidad. Sí. Entonces, sí, es el área de comodidad. Sí. Y bueno, esta parte sí es como... hay un libro muy bonito que se llama La biología de la creencia, de Bruce Lipton. Ah, sí, de Bruce Lipton, maravilloso. Maravilloso. Un poco, ¿no? Que explica así que el comportamiento celular, pero de estas cosas de que estamos hablando. Pero por eso me gusta lo de psiquiatría integrativa, asociando a la etnopsiquiatría, porque la meditación más la medicina cuántica, que vos lo vas a ayudar desde la energía externa a tratar de nivelar ese espacio vacío que estoy diciendo, en donde puede haber energía fotónica, electromagnética, y luego la molécula. Y ahí nosotros venimos con los aminoácidos, el omega, las vitaminas, ¿no? Y luego la planta. Porque yo, si tuviese que describir el peso que tiene el pensamiento negativo, quizás es más tóxico que pueda hacer todo lo demás, digamos, que coma lo que quiera, que se ponga al lado de la radiación. Si hace todo lo demás y ese núcleo, digamos, del loop negativo no está, todo lo demás, el pensamiento ese se lleva puesto a todo lo demás. Que haga... Me encantó esa definición, estoy completamente de acuerdo. Yo a veces cuando le digo a un paciente, mira, vamos a hacer un montón de cambios, pero si no cambiamos, yo le llamo tumor psíquico. Hay un tumor psíquico. Sí. ¿Entendés? La ira, la desvalorización, esto que te decía yo, por ejemplo, bueno, el no puedo, el voy a matar, o sea, esa cosa como si fuera, en realidad ustedes lo pondrán a nivel de obsesión, no sé. Eso desgasta hasta en la última molécula de tu cuerpo. Sí. Como clínica digo que te agota todo, ¿no? Te destruye el resto. Porque, digamos, se consume un montón de energía local y sistémica. Totalmente. Y ahí es en donde estamos hablando de lo que estamos hablando para deshacer ese núcleo de tumor psíquico, porque no hay un tumor. Yo le hago la resonancia, no voy a ver un tumor. Pero sí está a nivel de lo que el paciente te cuenta y dice, ¿vos qué estás pensando a la mañana cuando te levantás? Esto. Y todos los días, y sí. ¿Y lo podés dejar de pensar a las 2 horas? No. Y sí, que bueno. Me rompe todo lo demás. Todo. De hecho, hay muchos que están en automático que no lo registran como un pensamiento negativo y destructivo, ¿no? Porque exactamente, hasta que vos es nuestra obligación hacérselo ver, porque ahí decía, ahí tenés el pesticida, el primer pesticida. Exactamente. Está muy buena esa deducción como observador. Yo como observadora nada más, nunca me dediqué a la psiquiatría, ni me quiero dedicar. Creo que hay que tener una vocación especial para eso, Fer. Una cosita, ¿conoces el método Wim Hof? Entiendo que es el método que está, digamos que describió esta persona holandesa, que es el método de respiración que lo hizo en lugares como muy fríos y mantiene las condiciones vitales independientemente del lugar que se encuentre. Así que a través es, de la respiración... Lo que me llamó...
la respiración es lo que lo lleva a, bueno, obviamente, como siempre decimos, la meditación y la respiración van unidos, porque al hacer los ejercicios respiratorios conscientes, ahí el pensamiento del cual estamos ya hablando, es como que lo empezás a cachetear y a decir, andate de acá, ahora estoy por la respiración, y te empezás a centrar en eso, ¿no? Y el extremo para súper bueno que logra este hombre, que parece que fuera un superhumano, se llama Wim Hof, por eso le llaman así, pongan método Wim Hof. El tipo llegó a estar en el Everest en malla, o adentro de una tina toda de ice, de hielo puro, y mantener una temperatura de 37 grados. También los monjes, para mí los monjes han logrado también, eso, ¿no? Sí. También. Y eso lo logra, él conoce, pero ellos han estado también ahí en las cimas del Everest, en túnicas y algunos días. Por eso. Me parece fantástico que me lo traigas yo te voy a al conocimiento. Yo digo... Un cuento, sí, que es una anécdota que me la contó un amigo que le pasó a su amigo que era monje y que fue a visitar un monasterio, porque también era arquitecto, ¿no? Y es un lugar... y llega a este lugar, en un claustro donde no hablaban, y bueno, carta va, carta viene, lo aceptan, ¿no? Termina yendo ahí, y una de las primeras preguntas que le hace el monje residente es, ¿qué es lo más importante en la vida? Y él empieza a desplegar, ¿no? Bueno, la cuestión de la teoría católica, ¿no? Que Dios, que la Trinidad, y le seguía preguntando, y le volvía a preguntar, ¿qué es lo más importante en la vida? Y ya no sabía qué responder. Entonces, el monje residente lo agarra, le tapa la boca, le tapa la nariz y le dice, lo más importante es respirar. Después viene todo lo demás. Qué bueno, tal cual, tal cual. Por lo menos es allí en donde vos decís, es el primer paso que podés hacer en la mañana. Mira, si te piden algún tips, te levantás, porque bueno, con esta cuarentena, acoto decir, la gente le está costando levantarse. Te cuento, es lo que me cuentan acá los pacientes, ¿no? Para decir, bueno, a ver, proyecto para levantarse a la mañana, porque si no, estamos en problema, por la cuarentena misma. Sí. Y te levantás, yo te cuento lo que hago, un vasito de agua de mar, que acá tengo el agua de mar preparada siempre para dar sorbitos, porque esto de mantener el magnesio y todo por dentro le hace súper bien también al cerebro. Un poquitito de elongaciones, de estiramiento de las articulaciones, y empezar a respirar. Y ahí el pensamiento, si te quería venir a saltar tipo delincuente, vamos a decir así, que te empezó a ya perforar, empezar a echarlo con la respiración. El método Wim Hof es un tipo de respiración, pueden hacer muchísimos en la misma Kundalini Yoga, ¿no? Se aprende muchísimo acerca de la respiración. Pero una de las cosas que más me asombraron, y vos me dirás lo mismo con respecto a los monjes, que a eso se llega, es que hasta podés controlar el sistema nervioso autónomo, que no es tan autónomo entonces. No es y es allí en donde aguantás, no es tan autónomo. Es impresionante. Entonces quiere decir que la meditación, con todas las ayudas que sean necesarias, podés llegar a controlar a ese inconsciente que te estaba dominando. Si querés, si tenemos un minuto más, te voy a contar mi anécdota personal del sistema nervioso autónomo. Te pido, por favor, tenés 4 minutos hasta que nos corten de golpe. Ok, bueno. A ver, mi primera experiencia con etnopsiquiatría fue con una planta que se llama huachuma, ¿sí? Que hice en un campo con un amigo a quien quiero mucho. Y bueno, lo que me pasó es que mientras estaba ahí me pica una hormiga colorada a la cual yo soy alérgico, ¿no? Me pica la hormiga colorada. ¿Esto qué quiere decir? Que mi recuerdo se desata, como decía, las últimas 10 veces terminé en una clínica, corticoides, oxígeno y epinefrina. Bien, ¿ok? O sea, bien shock anafiláctico. Shock anafiláctico, sí, y siempre llega a la clínica.
Entonces, y ahí empiezo a pensar, y todo empiezo a sentir, no, me empieza a picar, me empiezo a hinchar, empiezo a sentir calor. Y bueno, la historia me decía, no llego a la clínica, el shock anafiláctico no es algo que se pueda parar de otra manera que no sea con el, Con la con toda la... adrenalina. Sí. Sí. Entonces, en ese estado de desesperación, me aparece un pensamiento que viene como de la nada, como diciendo, bueno, ok, si te morís, lo aceptás y te morís ahora. Y se acabó. ¿No? Bien. Y ese pensamiento que vino de la nada hacía que todo digamos, ese sistema inmunitario se relaje y se tranquilice y los síntomas cedían, ¿no? Claro, pero como yo tenía la mente del médico, venía la otra partecita que me decía, ¿te vas a quedar así tranquilo? ¿Sabés que tenés que correr por el corticoide? Me venía el Sí. miedo. Y cuando se Sabés que el poder activaba está el afuera miedo, únicamente, no lo tenés vos, está afuera. claro. Y cuando yo me enganchaba en el pensamiento del miedo o el pensamiento negativo, volvían a correr los síntomas, ¿no? Me hinchaba y que... Hasta que venía la otra parte y dice, bueno, si lo resolviste una vez y resultó, lo puedes resolver de vuelta. Así me la Bien. pasé, digamos, en esa primera experiencia, pero era, bueno, un poco el pensamiento, sí influía, o sea, es como decir, ahí me quedó marcado a fuego como el pensamiento, sí influía, que fue el pensamiento de aceptación, y qué quiere decir que si acepto, no temo, Claro. ¿no? Y bueno, esa fue la primera experiencia con un enteógeno que se llama guachuma, que el principio activo es la mescalina. Así que de ahí, bueno, de ahí No, seguí. excelente, excelente. Están pidiendo dos palabras sobre psilocibina que nos quedó colgado, Fer, no sé si hasta que nos corten. Ah, a ver, lo de la psilocibina, yo la intento usar en microdosis, ¿sí? En el consultorio, también como para volver a lo que sería patrón de consumo, ansiedad o depresión, y es como que si tomes la dosis total que hace como el viaje, ya sea de psilocibina, vamos a suponer que la dosis promedio es 3,5 gramos, esa dosis la ¿Sí? divido en 20, ¿sí? En Ujú. 20, y se da 2 veces por semana y sería como un tratamiento antidepresivo usando psilocibina, ¿no? Y que también el efecto es progresivo, como si estuviéramos usando un antidepresivo clásico, ¿no? Volviendo a que justo se cortó, con respecto a la psilocibina está lo que sería como el tratamiento como macrodosis, como si fuera como una sesión, ¿sí? Guiada, ¿no? Como si fuera Sí. como el uso de la ayahuasca, ¿no? Donde, digamos, este periodo dura varias horas, ¿no? Y tiene que ser asistido por una persona o un guía, pero si no está la opción de lo que se llama microdosis, ¿sí? Y esta es la A ver, dosis... para que yo la entienda y la entiendan las demás porque están muy interesados en este tema. Yo soy la paciente. Vos Sí, decidís, primero, ¿por qué vas a decidir que me vas a dar psilocibina? Primera pregunta. Y segundo, ¿cómo arrancamos la sesión? Para ver cómo sería. bueno, tengo que ver tu sistema de creencias y tus inquietudes, ¿no? Bien. Porque, digamos, de lo que estamos hablando, quizás que yo aplique no es en su mayoría. Depende de No, un está bien. montón ¿sí? Y básicamente el sistema de creencias y de la expectativa. Lo que sí cada vez más gente quiere no usar la química tradicional. Por Entonces, eso, eso, está. sí, entonces tenemos que arrancar como, arrancar por ahí. Eh, entonces, yo podría diagramar un esquema antidepresivo sin que haya como ningún efecto psicotrópico de trance, utilizando lo que se llama microdosis. Y es, Bien. digamos, estas microdosis se aplican
2 veces por semana en función por un sistema de saturación de los receptores de serotonina, y con el correr del tiempo tendría un efecto antidepresivo con latencia, no es al primer comprimido, sino como si fuera un antidepresivo clásico, ¿sí? De Y los que ahí, tardan 20 días más o menos. exactamente, Ya. sí. Esa es una de las... Pero me baso en las inquietudes y en el sistema de creencia, porque hay un montón de cosas que yo puedo creer que son... yo acá tengo bastantes preparaciones de fármacos homeopáticos, recetas magistrales homeopáticas italianas, ¿no? Pero si Sí. viene el paciente que ya tiene un problema con la homeopatía, por más que creo que vuelvo a lo del pensamiento, ¿no? Si el sistema No, el de... pensamiento le va a echar todo abajo. Claro. La Entonces, potencia que tiene. La claro, potencia. no, las vitaminas o lo que... No, porque a mí las vitaminas me dicen que es la orina cara. No importa que vos le expliques, que le muestres video. No sirve y la fuerza de ese pensamiento va a voltear todo lo demás. Por eso en la parte negativa es tan fuerte como dijimos la programación desde chiquitos. A mí Sí, me parece que todo esto tiene que ver con la cultura, milenaria, ¿no? De nuestros claro, padres, milenaria. milenario. Nos están preguntando justamente por el sistema inmune y qué bueno explicar tu caso, porque si tú podías controlar que tenías un shock anafiláctico o lo podías parar por medio de ese mecanismo, ¿qué estabas manejando? Estabas manejando tu sistema inmune. Lo que puedo decir ahí es que había una asociación directa entre el pensamiento de tranquilidad barra aceptación con el sistema inmune y había una asociación directa cuando mi pensamiento se transformaba en miedo y paranoia. Exacto. Esa es la Hoy división. sabemos, exacto, hoy sabemos que el sistema inmune tenés una celulita en tu cerebro que se llama glía, que es parte del sistema inmunológico cerebral, al lado de cada neurona. Sí, Con lo cual dialogan entre ellos. Y la neurona le manda el pensamiento y le dice, sí, dale, controlate, y la otra se controla. Y la otra dice, no, tenés que esperar la adrenalina, y la otra dice, dale, dale, dale. Más o menos así. por En tu eso caso, impresionante. lo que tenía el registro simultáneo en el momento, por eso digo que es un estado alterado de la conciencia, es algo que ahora, hablando contigo, lo razono, pero no lo siento. Claro. O sea, lo No, razono, claro. en ese momento tengo el pensamiento unido a la sensación. O sea, pienso A, me siento de esta manera y el sistema inmunológico se pone en calma. No te Claro. digo que, porque repetí la experiencia y no soy amigo de las hormigas coloradas, pero varias veces me pican y se queda ahí el tema. No entro, Qué no entro. bueno. Qué bueno esto para toda la enorme población que tenemos de enfermedades autoinmunes. Claro, Porque es así. Enfermedad de Crohn, artritis reumatoideas, psoriasis, sí. no queda esclerosis múltiple, no queda ninguna célula de nuestro cuerpo sin ser atacada de todos lados. Y tener esta herramienta y ahondar en esto para las enfermedades autoinmunes tiene que ser algo del futuro, Sí, pero realmente. sí, no hay que subestimar no hay que subestimar la fuerte intención de no cambio. Resistencia al Sí, cambio, pero sí, por sí, supuesto. sí. Sí, sí. Este, Entiendo. El deseo lo es todo acá. El y deseo del cambio acá lo sí, es todo. así que Pero bueno, quería bueno, conectar esta anécdota porque que primero que fue mi debut con esto, o como paciente podría decir, y representa y simboliza como mucho, porque después, más allá de los estudios que te voy a pasar, si yo tuviera que definir el efecto del enteógeno, sí, sería, sería el siguiente, con mis palabras y de mi experiencia. Como si alguien inicia la sesión, o llamémosle el set,
con una carga, un quantum determinado de temor, ¿sí? Sí. Independiente de lo que sucede, digamos, en la sesión, porque eso depende del inconsciente, otro día hablaremos de eso, de cada cosa y cómo se enfrenta uno, como yo me conté que me enfrenté a este, o cómo sorteé esta dificultad, cada uno después se encuentra el mecanismo, y te vas con un grado menor de temor del que ingresaste a la sesión, porque algo Claro. se tramitó en esa especie de tratamiento. Que vos pases de un lado al otro, intuyo que como la emoción es más pesada, tiene otra vibración, volviendo a lo cuántico, por eso digo sinapsis cuántica. Entonces, esa vibración va a ser un poco más sutil o más alta que antes. ¿Sí? Claro. Ya Entonces, subiste casi de dimensión, sí. claro. Entonces, ¿por qué lo cuento así? Porque a veces le empiezan a suceder otras cosas, pero sin pasar por la cabeza. No es que le respondió se posicionó como diferente, y a veces son cosas que vemos en el consultorio, que la hablamos una y mil veces, la explicamos al derecho, se la explicamos al revés, y después a veces con una sesión ellos no lo piensan, pero se acomodaron en otro lugar, en el contexto, y ahí empiezan a suceder otras cosas. Y yo entiendo como que al bajar el temor, cambia el campo, aumenta la frecuencia vibratoria, entonces le suceden otras cosas distintas, porque, claro, va a resonar con otras cosas. No va a Maravilloso, porque ahí pasaste de la cuántica de la sinapsis a la cuántica o al campo cuántico de su medio ambiente. Sí. Obviamente, obviamente. Así Y que usaste la palabra resonancia. Fer, primero te quiero agradecer muchísimo y seguro que, como recién dijiste, en otro momento tenemos que hacer otro vivo para ahondar más en estos temitas que van quedando como hilos que faltan coser. Y hay mucho interés y te están preguntando si vos atendés en Argentina y va a tener que aclarar cómo llegar a vos. Sí, el punto que no es, a ver, tengo pacientes en diferentes lugares del mundo, el punto que Argentina, como será, como el cambio es como inviable para la atención. Claro. No es que no atiendo, digamos, de hecho tengo cuenta PayPal y todo eso, pero justamente la situación del cambio ha mejorado tanto que sí lo hago, pero a veces es difícil por este tema económico. Pero sí, Nos mataron, sí, tenés claro, razón. sí. Tenés toda la razón del mundo, nos mataron directamente para estar con el extranjero. Pero bueno, tengamos confianza, che, que con el pensamiento vamos a poder dar vuelta a esto, por favor. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias. A vos.